Hola Guillermo, Hola José, ¿cómo andás? muy bien viejo, ¿vos? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bueno, bien, me dijeron que tenía que dar clase ahora, ¿puede ser? Perfecto, Eh, perfecto. Ahí tenés. Escuchame una cosa, ¿qué tema tenías ahí asignado? Homologación, bolilla 10.1, Hay dos. 10.2. Perfecto, ¿Eh? sí, estamos de acuerdo. Excelente. Así Bueno, que, ¿todo bien, vos, José? todo tranquilo, ahora preparándome, que el martes rindo la defensa de la tesis, así que estoy con eso. Y Bien. después trabajando como un chancho, porque la cantidad de, igual que vos, ¿no? Pues insoportable la cantidad de cosas que pasan. No, no, Así que impresionante. así que bueno, trato de hacerme un tiempito para cada cosa, porque la verdad que cuesta. Estoy todo el día, Guille, no sé a vos si te pasa, pero yo estoy todo el día, me levanto a las 6. A mí me pasa igual, no me alcanzan las horas del día para hacer todo lo que tengo que hacer. Es La verdad que increíble, sí, sí, pero bueno. increíble. Mucha presión de muchas cosas. Así que bueno, ahí estamos, Guille, todo en orden. Bueno, bueno. Ahí estoy coordinando, viste, para el examen, el parcial, que va a ser el día 30. Lo vamos a tener que tomar en forma oral, ¿no? Ah, Por Zoom. Ya lo que pude lograr, viste, es que me crearan 9 salas, porque vamos a armar 9 mesas, como somos muchos docentes, vamos a claro. armar 9 mesas, ¿no? Como para tomarles oral a todos. Ah, bueno, ¿Eh? vale. Así que es que es la forma más segura, viste, la que más certeza nos da, viste, para poder evaluar en forma virtual como lo vamos a tener que hacer. Genial, pues además queda grabado, o sea, no hay Tal cual. discusión, no pasa nada. Perfecto. Exactamente. Bueno, Así bueno, que va a ser bueno, seguramente el día 30. Lo único que cambiamos es el horario, porque arrancaríamos a las 10 de la mañana, porque tenemos la disponibilidad de esas salas hasta las 3 de la tarde. Yo creo que antes vamos a terminar bastante antes de ese horario. ¿cuántos Pero alumnos tenemos? son 100 más o menos en total, entre las tres comisiones. Y Y serán son 9 12 mesas. de cada uno, 10, porque muchos Ponele no se que van a presentar. tal cual, yo creo que como mucho en 3 horas terminamos. Sí, seguro, seguro. Así que, buenísimo. ¿eh? Quería Bueno, aprovechar para saludar. Así que te dejo bueno, tranquilo con la clase bueno, ahora. bueno, saludos a todos ahí. Un Te mando un abrazo. abrazo gigante. Chau, chau. Chao. Hola, Rocío. Hola, faltan ¿Cómo te va? ingresar los demás alumnos igual. ¿Se van a ir? Sí, somos 6 en total. Ah, poquito. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Y cómo vas con todo? Medio atrasada puede ser porque estoy estudiando 3 materias a la vez, así que es Bueno, como ¿estás difícil. con este? ¿Qué más? Laboral y público, internacional público. Claro. Así Y que, sí, son tres materias importantes, ¿verdad? por eso. Sí, sí, las tres están buenas. Pero todo se puede hacer, Rocío. Yo siempre soy optimista. Hasta el último segundo soy optimista. A veces también uno se esfuerza mucho y a veces te falta confianza, ¿verdad? A veces pasa que uno estudió y de repente cree que no sabe, pero en realidad no se puso a prueba y después cuando viene el examen uno está más tranquilo, ¿verdad? Igual los Es- nervios son muy traicioneros. En mi caso, ¿eh? los nervios me traicionan un montón. Hola Y más, Sofía. Ah, Buenas tardes. ¿qué tal? Mira, yo soy de la idea de que tener miedo está bueno. O sea, sentir esos nervios, claro, tiene que sentir ese picantito, ¿viste? Para que uno active algunas partes que tiene por ahí ocultas en su personalidad. Lo más importante es, Rocío, sentir confianza en tus conocimientos. Es un atributo de la personalidad. La abogacía, se los digo, bueno, ya está Lucía también, ¿no? La abogacía es un desafío permanente. Esto que estás sintiendo lo vas a sentir todo el tiempo, porque te cuento, en la abogacía, en la práctica profesional, uno gana y pierde todo el tiempo. Tenés exámenes cotidianos, digamos, todo el tiempo son exámenes.
todo el tiempo hay que hacer algo ante un juez, todo el tiempo estás siendo juzgado, digamos. No pasa en otras actividades. Acá te juzga la otra parte, el cliente, el juez. Es decir, entonces uno tiene que tratar de sacar de su personalidad lo mejor. Es una profesión extremadamente competitiva. Y esa sensación que tenés, esa especie de miedo, de cosa, usalo siempre a tu favor, para sacar lo mejor de vos. No te tiene que anular, te tiene que impulsar, te tiene que llevar adelante a poder expresar todo lo que sea. No tengas nunca miedo de equivocarte. Porque si te equivocás en un examen, bueno, está el recuperatorio. De última, se puede, no pasa nada. O sea, en realidad, cuando es un examen, uno se examina a uno mismo también. Y bueno, está bueno, no hay que tener miedo. Una de las cosas que a mí no me gusta mucho de esta facultad, de las facultades de Derecho en general, pero de esta en particular, es ese tema, esa sensación de miedo que se transmite, ¿verdad? No me gusta a mí. Y no me gusta, me parece que tiene que haber otro tipo de sensaciones en los alumnos. Más de desafío, Sí. más aventurero, ¿viste? La abogacía es así, es un tema personal. La abogacía, por ejemplo, no es para cobardes. Así. Vos tenés que levantar la mano, me opongo, decir lo que tenés que decir, interrumpir al testigo, ¿no? Esta pregunta no puede ser, y así. Y esto tiene que ver con la personalidad de cada cual, y eso se va desarrollando cada cual. Entonces la instancia del examen es nada comparado con las instancias después que vas a tener más adelante en tu profesión. Así que tomalo siempre con ganas, con optimismo, son desafíos, tomalo siempre de una manera positiva. Y vos me decís, bueno, pero no sé nada. No es que no sabés nada. Si estudiaste, sabés. Y si sabés, hay que sostenerse en eso. No hay que sentir miedo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos o esperamos un poquito más? Hola, Lucía y buenas tardes. Sofía y Rocío, ¿qué dicen? Yo quería preguntarle algo. Sí, Eh, lo que quieras. no, que estaban hablando justo del examen y yo quería saber si seguía siendo el 30, porque a mí me aparece en el cronograma otra fecha, pero quizás, no sé, tengo descargado uno viejo, Mirá, no sé acabo si de hablar sigue con siendo el el doctor 30 o no. Raguso, con Guillermo, y dice que va a ser el 30, que va a ser el oral, que van a haber 9 mesas, es decir, los profesores nos vamos a distribuir, hay como unos 100 alumnos, nos vamos a distribuir, seguramente nos van a asignar a cada uno 10, 12 o 8. Y bueno, y va a ser por Zoom y va a estar grabado, con lo cual está bueno. Está bueno, no tengas miedo porque está bueno. Va a ser un diálogo, vas a poder expresar todo lo que vos quieras decir, te van a hacer preguntas. Quizá cada profesor tenga su modalidad, te digan, bueno, a ver, ¿de qué tema querés hablar? Y te puedas expresar para ganar un poquito de confianza. Lo importante en este caso, cuando se trata de materias como esta, que son procesos y procedimientos y materias que están, digamos, codificadas, con leyes muy rígidas. Bueno, lo importante es tener una estructura y estar ubicada en el tema, ¿no? Lo primero es estar ubicado en el tema. Saber qué pasa antes, qué pasa después. Saber cuáles son los elementos, los presupuestos, los requisitos, las cosas esenciales. Y poder sostenerte en eso para poder después desarrollar las ideas que vos quieras desarrollar, ¿verdad? Así que esa es la cuestión. Te diría, de acá al 30 hay varios días, no son pocos. Lo importante es que tengas un esquema de todo lo que te parece que resulta importante, ¿verdad? Todo lo que te han indicado el resto de los profesores, bueno, cuáles son los requisitos de una demanda de concurso preventivo, bueno, una sentencia de apertura, qué debería contener, ¿verdad? Cómo se va desenvolviendo el proceso, cómo es este tema de la verificación de crédito, bueno, todo eso y que te vayas manejando. Nadie te va a preguntar, bueno, qué piensa
el doctor Francisco Jungenbach sobre... Nadie te va a preguntar eso. Es decir, nadie te va a preguntar cosas raras. No, no va a pasar. Entonces, lo importante es que estés ubicada en lo esencial, que los temas que te gusten más, por ahí siempre hay alguno que es preferido de cada uno de ustedes. Bueno, está bueno tener un tema preferido y poder agregarle cosas y poder estudiarlo con un poquito más de profundidad, sobre todo si son temas importantes, porque siempre se van a poder relacionar con cualquier pregunta que te hagan, ¿verdad? Así que estudiar con gusto está bueno. ¿De dónde están estudiando? ¿Qué libro están leyendo? Yo la verdad que estudio de las clases porque tomo apunte de todo lo que se dice y de la ley, por ahora. Y de los Ok. archivos que están subidos al campus. Claro, claro. Bueno, yo les voy a dar mi impresión, ¿no?, respecto de esta materia y de otras que puedan ser tan importantes como esta. Tener libros está bueno, o sea, ya a la altura de tu carrera te diría que tu biblioteca debería ser más grande que tu placar, en mi opinión, ¿no? Hay que tener libros. Los libros no son caros, porque se venden, vos te metés en Mercado Libre y los libros usados no son muy caros, podés comprar, no van a salir más caros que una salida a comer o nada de eso, ¿verdad? Así que te diría que no está mal comprar libros y no está mal tener esos libros sobre concursos y quiebras. ¿Por qué? Porque es una materia que siempre va a estar referida, es decir, aunque te guste el derecho de familia, te guste, no sé, el derecho tributario, siempre temas de concursos y quiebras vas a tener. Entonces, tenés unos días como para tener, si no lo puedes comprar, bueno, pedir prestado algunos libros de concursos y quiebras y pegarle una lectura un poquito más intensa a los temas que te parezcan fundamentales, ¿verdad? El libro es siempre la experiencia de alguien que estudió mucho un tema y que la quiere transmitir, así que está bueno. Yo te diría que con el material así de las clases, la lectura de la ley y algunos artículos que están ahí, me parece un poquito insuficiente, ¿no? Es mi opinión. Si ustedes quieren, yo se lo digo a todos mis alumnos, yo tengo un grupo de Facebook que se llama Derecho Concursal UNMDP. Derecho Concursal UNMDP. ¿Qué vas a encontrar ahí? ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, ahí vas a encontrar clases de otros profesores de otras universidades, algunos artículos lindos de temas que me resultan interesantes, por ahí presentaciones, conferencias, ese tipo de material, ¿no? Material diferente sobre temas más amigable que una clase que te puedan dar por aquí. Así que bueno, si quieren unirse, tengo todos los alumnos de todas las promociones, de toda la historia, y al mismo tiempo en ese grupo también forman parte autores, abogados de otros lugares, algunos de otros países. Siempre te podés cruzar con alguno que quieras preguntarle algo y va a estar. Así que bueno, ese es el tema. Bueno, yo creo que ya son las 3:05 y ya podemos ir arrancando con el tema de la clase de hoy, salvo que me quieran hacer alguna otra pregunta. ¿No? Somos 5, 5 está bien. 5 está bien. Perfecto. Estamos en la bolilla 10.1, 10.2, que tiene que ver con la homologación del acuerdo preventivo. Si llegaron a este punto, esto quiere decir que ustedes ya vieron algunas cosas. Es decir, ustedes ya vieron que hay una etapa de verificación de créditos, ¿verdad? Que culminada esa etapa, viene un periodo de observación, ¿verdad?, de créditos, después viene el informe individual del síndico, después viene la sentencia de verificación del artículo 36, que ustedes saben, es revisable, es una sentencia bastante particular porque no se notifica por cédula, ¿verdad? Se notifica por nota, y bueno, es revisable en 20 días a través de un incidente típico, el incidente de revisión,
¿Bien? Pero mientras tanto el proceso sigue, aunque ese incidente esté en trámite, el síndico emite su informe general. No, perdón, primero va a presentar su propuesta de categorización el concursado, el síndico va a hacer su informe general, y después vamos a tener la sentencia de categorización del juez, y a partir de ahí vamos a tener este periodo de exclusividad, en donde el concursado va a poder hacerle propuestas a sus acreedores, ¿verdad? Y esas propuestas, ustedes vieron, pueden ser iguales para los miembros de una categoría, pueden ser que haya categorizado de distinta forma y puede ofrecer propuestas alternativas incluso dentro de cada una de esas categorías. El tema de la categoría es una cosa bastante particular, porque piensen ustedes que hay que tener un número suficiente de acreedores en cada categoría para que todo esto tenga sentido. Imagínate que dentro de cada categoría necesitas una mayoría que es bastante agravada, porque es 2/3 de capital y mayoría de acreedores. Entonces imagínate que si te quedás con una categoría de 2, 3 acreedores, o de un acreedor, esas mayorías son prácticamente la unanimidad. Así que las mayorías tienen que tener un sentido, tienen que tener un sentido. Uno de los problemas que existe en el derecho argentino también es meter dentro de una categoría créditos muy diferentes. Es decir, si vos te fijás en el régimen de mayorías, lo ideal sería hacer una bolsa de créditos lo más grande posible para tratar de buscar un acuerdo, ¿verdad?, que se pueda imponer al resto de los acreedores de la misma categoría. Pero cuando haces eso, también tenés un problemita, y es que hay cierto tipo de acreedores que no podés analogar. Ustedes habrán visto seguramente cuando estudiaron el artículo 16, que hay cierto tipo de créditos que se denominan involuntarios, es decir, aquel acreedor que la verdad que no hizo ningún negocio con el concursado, sino que aparece ahí en el concurso, a veces por un cuasidelito, por un accidente, por una situación de esas, y la realidad es que imponerle el mismo tratamiento que a créditos comerciales en la negociación y en el tema de mayoría, muchas veces la jurisprudencia los ha excluido y ha ordenado formar categorías especiales. Por ejemplo, cuando ustedes ven los diarios, este tema de Correo Argentino, verán que ahí el juez de primera instancia, el juez Eduardo Javier Dúa, ordenó formar una categoría especial dentro de los créditos, que estaba integrada únicamente por el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el juez dijo, no está bien poner en la misma bolsa los créditos comerciales con los créditos del Estado Nacional. No puede ser lo mismo, y ordenó formar una categoría especial. Fue un fallo muy discutido en su momento, y es lo que dio origen después a todo esto que ustedes leen en los diarios. Macanudo, una vez que avanza el concurso, ese periodo de exclusividad, ustedes saben que se puede extender hasta 120 días, 5 días antes se fija una audiencia informativa, en donde concurre el síndico, el concursado, ¿verdad?, y los acreedores que quieran ir. Ustedes me preguntarán, y bueno, ¿y para qué es esa audiencia? Bueno, muchas veces el concursado ahí informa que no llegó a juntar a toda la mayoría de todos los créditos, ¿verdad? A veces pide una prórroga del periodo de exclusividad, o a veces simplemente le informa al juez, mire, ya me falta esto nada más, tengo un problema, por ejemplo, con los créditos de la FIP, de ARBA, que a veces es difícil encontrar que se expidan y que presten su conformidad, pese a que uno adhirió a los planes que el Estado prepara para concursados, y bueno, a veces esos problemas se van resolviendo. Y bueno, llega un momento en que el periodo de exclusividad termina, 5 días después, y el concursado tiene que llegás con la lengua afuera, esta es la verdad, acompañando todas las conformidades, ¿verdad? Ustedes saben que esas conformidades se tienen que expresar de una manera bastante especial, porque no es que es una simple firma en un papel, sino que esa firma tiene que estar certificada, ¿verdad? Tiene que reunir el acto de prestar esa conformidad a una serie de requisitos que ustedes ya han visto, ¿verdad? Y una vez que venció ese plazo y el concursado acompañó todas esas conformidades, dentro del término de 3 días, aparece una resolución muy especial, por lo que les voy a explicar en esta clase, que es especial, porque el juez dice, bueno, declaro la existencia de acuerdo,
El juez dice, acá me acompañaron estas conformidades y declara la existencia de ese acuerdo. Esa resolución, ustedes habrán visto, en un plazo muy breve, que es un plazo de 5 días, es impugnable, ¿verdad? Cualquier acreedor, es una legitimación bastante amplia, de los que se presentaron a verificar, de los tardíos, de los revisionistas, ¿verdad? Puede impugnar la existencia de ese acuerdo por las causales que son taxativas, que están en el artículo 50, diciendo, bueno, mira, acá hay un error en el cómputo de las mayorías. Está mal, no es que tenías un acuerdo, no llegaste a tener un acuerdo, ¿verdad? Puede ser que se objete, por ejemplo, a la representación de algunos de los acreedores, no es infrecuente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de sociedades, imagínate que el acreedor aparece firmando algo y después resulta que no era el presidente de directorio, después resulta que ni siquiera era apoderado, pueden pasar esas cosas. Y algunos de los acreedores lo pueden llegar a observar, ¿verdad? Puede ser también que existan otras causales, ¿verdad? La ausencia de formas esenciales para la celebración del acuerdo es una causal muy genérica que está en el artículo 50, en donde lo que se dice es, mirá, propuesta de acuerdo que hiciste donde no esté esta mayoría, la verdad que no está bien formulada, es confusa, está mal expresada, o es la manera de introducir una causal muy especial que es la causal de propuesta abusiva. ¿No? Este acuerdo es ilegal, este acuerdo no reúne las condiciones necesarias como para que después un juez lo pueda homologar. Después, las otras dos causales que vas a encontrar en el artículo 50 están vinculadas a la exageración del pasivo, es decir, se inventaron acreedores. Acá aparecen acreedores, ¿verdad?, que se presentaron a verificar, Macanudo, pero esta gente no son acreedores, o eran acreedores que no estaban en condiciones de emitir su conformidad, de emitir lo que antes se decía, su voto, porque por ahí son parientes del concursado, porque estaban en alguna sociedad con el concursado, porque es una empresa vinculada del grupo, es decir, las causales de exclusión de voto que vos vas a encontrar en el artículo 43, bueno, en esta parte se pueden expresar, o también puedes expresar una última causal en el artículo 50, que es el tema de la ocultación de activos. Es decir, hiciste aparecer un patrimonio y todos prestaron su conformidad en función de un patrimonio que no es tal, porque la verdad es que vos tenés otras cosas ocultas en otro lugar, que si los acreedores supieran esta verdad, no hubieran prestado esta conformidad porque los engañaste. La verdad que hiciste aparecer un patrimonio menor del que tenés, porque ocultaste bienes, tenés sociedades en otro lado, cosas por el estilo, ¿verdad? Esta es una impugnación muy especial, tramita dentro del proceso principal, se forma una especie de incidente, se ofrece prueba, etc. Pero presta atención a lo siguiente, Lucía, Rocío, Sofía, Florencia y Néstor. Presten atención a lo siguiente, que es el tema, el plazo es muy breve. Es decir, un acreedor tiene 5 días para meterse a impugnar un acuerdo que por ahí el concursado celebró con una cantidad enorme de acreedores. Es un plazo muy chiquito, con lo cual el acreedor ya tiene que venir preparando esta posible impugnación, ¿verdad? Muchos acreedores lo hacen porque en ese momento, con algún motivo más o menos razonable, en ese momento piensan que quizás el concursado los desinterese por afuera, ¿verdad?, del concurso, y no, mirá, desistí de esto, ¿verdad? Te ofrezco pagarte de esta manera, salí de esta cuestión, ¿verdad? Y lo usan como un modo de presión. Lo que pasa es que esa impugnación es una pretensión muy delicada, porque lo que está en juego son todas las conformidades de todo un concurso, que a veces tiene un pasivo muy grande. Entonces, si perdés la impugnación, las costas pueden ser muy elevadas. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? ¿Entienden la idea? Bien. Entonces, meterse en este juego de impugnar un acuerdo preventivo es algo muy delicado, ¿verdad? Pero si te pones a ver bien, es una de las pocas herramientas que los acreedores tienen para hacer valer un derecho. Porque imagínate que vos sos un acreedor, no formaste parte del acuerdo, porque verificaste tardíamente, porque estás en proceso de revisión de tu crédito, digamos, estás medio afuera, o porque estás declarado admisible, pero el concursado no se puso a negociar con vos, porque se puso a negociar con los otros acreedores, y vos quedaste en esa minoría, ¿verdad?, donde no formás parte del acuerdo.
Imagínate que el acuerdo es pago del 20% a 10 años, ¿no? Es prácticamente la expropiación de tu crédito, perdés todo. Entonces, una de las pocas vías de defensa que tenés es esta, la impugnación del acuerdo. Así que los acreedores, cuando están en esa situación, la usan. Es algo muy delicado. ¿Bien? Ahora, esa impugnación del acuerdo tramita como un incidente, se puede ofrecer pruebas y una serie de cosas. ¿Y qué sucede? Si se hace lugar al incidente, el juez declara la quiebra. Esto ustedes ya lo deben haber visto. Y si rechaza el incidente, el juez está en condiciones de homologar el acuerdo. Hice toda esta introducción para empezar la clase, para ubicarlos a ustedes en la etapa del proceso que estamos hablando. La homologación del acuerdo, ¿qué supone? Ante el juez está el acuerdo que celebró el concursado con una mayoría de acreedores. Y el juez, en ese caso, podría tener dos tipos de facultades. Si ante la mayoría simplemente firma y dice, bueno, reunida la mayoría, acá hay un acuerdo, el juez tendría, digamos, la facultad de imprimirle a ese acuerdo obligatoriedad, pero al mismo tiempo, imagínate que sería una especie de convidado de piedra en el concurso, porque, digamos, simplemente pasaría a darle fuerza obligatoria a cualquier acuerdo que cualquier deudor pudiera celebrar con los acreedores. ¿Verdad? Esa es una manera de ver las cosas. La otra manera es decir, no, acá el juez tiene que tener facultades más amplias, porque acá está en juego el interés general. No es solamente el tema de la relación entre acreedores y deudor, sino que está en juego la continuidad de una empresa, está en juego los derechos, los bienes de todos los acreedores que van a estar un poco expuestos al acuerdo que el deudor haya celebrado con la mayoría. Entonces hay como una especie de interés público involucrado. En nuestro país, el tema de la homologación de acuerdos ha pasado por distintas etapas. Digamos, en el Código de Comercio y en la Ley 4156, que es del año 1903, el juez, frente a la existencia de un acuerdo, lo único que tenía que hacer era firmar, porque se entendía que el tema de los acuerdos en los concursos preventivos era una cuestión que atenía nada más que a los derechos de los acreedores y del concursado. Entonces el juez no podía hacer nada. Todo esto, digamos, viene de la mano de la propia creación del concurso preventivo. ¿Ustedes saben cuál fue la primera ley en el mundo que instauró el tema de los concursos preventivos? ¿Saben cuál fue? ¿No? Bueno, fue la ley belga. Fue en Bélgica. La primera ley concursal, digamos, de concurso preventivo con un procedimiento como el que están viendo ustedes, fue dictada en el año 1883 en Bélgica. Y en la ley belga se decía que lo que el juez debía observar al momento de la homologación del acuerdo era el tema del interés general, que el acuerdo esté conforme al interés general, ¿verdad? En la legislación argentina, ni en el Código de Comercio ni en la Ley 4156, eso tenía mucha importancia, pero en la Ley 11719, que es del año 1933, sí, ahí se introduce la idea del interés general, es decir, la prohibición de que exista un acuerdo que sea lesivo a los derechos de los acreedores, lesivo a los intereses de la comunidad. Esa es la idea, básicamente, ¿verdad? La ley 11719 tuvo toda una trayectoria en nuestro país bastante extensa porque rigió por 40 años, hasta el año 1972, donde se sanciona la ley 19.551. Y ahí la idea de que el juez tenga facultades más amplias para valorar un acuerdo en la etapa de homologación ya se puso en resalto. La ley 19.551 es del año 1972. El redactor principal de esa ley fue un jurista muy especial, te diría el mejor comercialista argentino que está vivo, que es el profesor Héctor Alegría. Fue uno de los, Alegría, Quintana Ferreira, Echeverry, fueron los creadores de la ley 19.551, y la realidad es que fue una muy buena ley.
estaba inspirada en la legge fallimentare italiana. Entonces, imagínate que la legge fallimentare italiana es una ley que nace en época, año 1942, más o menos, entonces tiene toda una impronta publicística, ¿verdad? Y entonces al juez le da un gran poder. Y eso se ve bien en la ley 1951, porque en el artículo 61 aparecen las facultades del juez para homologar un acuerdo, y la verdad es que son facultades un poco excesivas, porque el juez puede rechazar la homologación, podía rechazar la homologación, tanto por razones legales, digamos, como por razones de mérito. Entonces, por ejemplo, si el acuerdo estaba hecho con todas las mayorías, que te digo que eran bastante gravosas, pero el concursado tenía una contabilidad defectuosa, por ejemplo, bueno, el juez podía denegar la homologación por ese motivo. Fíjate que en la ley 24.522, en cambio, el tema de la contabilidad no es tan importante. O sea, aunque tengas una contabilidad medio precaria, te puedes presentar en concurso preventivo. En la ley 19.551 era una objeción a la homologación que tuvieras una contabilidad defectuosa. ¿Bien? Y bueno, también había motivos de mérito, es decir, si lesionaba el interés general del acuerdo, podía no ser homologado. O si el juez entendía que ese acuerdo no podía ser cumplido, por ejemplo, también podía rechazar la homologación. Es decir, en esa época el juez tenía facultades muy amplias para decidir si se homologaba o si no se homologaba. Si me preguntas qué pasaba, lo cierto es que pocas veces los jueces ejercían esas facultades. Normalmente, si había una mayoría, que era una mayoría muy gravosa, los jueces terminaban homologando los acuerdos, en términos generales, ¿verdad? Puede haber algunas excepciones, pero la verdad es que en la mayoría de los casos esas facultades no se ejercían tanto. Cuando surge la ley 24.522 que ustedes están estudiando, estamos en el año 1995, se pensaba que el juez tenía que tener poca injerencia en el tema de la homologación de los acuerdos. Entonces, se puso un límite a las quitas del 40%, y a los jueces se les privó de esos derechos o esos poderes que tenía el juez en la ley 19.551, y entonces el juez, si encontraba que se habían reunido las mayorías, el artículo 52 decía, el juez debe homologar el acuerdo. Esa era la realidad, ¿verdad? Y había una discusión muy grande, a partir del año 95 fue así, en si los jueces conservaban o no una especie de poder residual, porque imagínense ustedes que el derecho concursal se integra con el resto del ordenamiento jurídico, entonces podía ser que el acuerdo no fuera válido, por ejemplo, porque fuera un acuerdo abusivo, en los términos del artículo 1071 del Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, reformado por la ley 17711, que regía en esa época, ¿verdad? O que fuera un acuerdo que incurriera en el vicio de lesión enorme, ¿no? Lesión subjetiva-objetiva. Ustedes saben, cuando hay una notoria desproporción en las prestaciones y además hay un aspecto subjetivo, el aprovechamiento de la necesidad, de la ligereza, de la inexperiencia. Entonces, en esos casos podía arguirse un vicio de la voluntad de ese tipo. Y bueno, muchos autores decían que, pese a que la ley 24.522 no le daba a los jueces grandes potestades, grandes poderes a la hora de homologar, lo cierto es que los jueces lo conservaban en función de las normas civiles en términos generales, ¿verdad? Todo esto fue así hasta el año 2001. En el año 2001, ustedes saben, la Argentina colapsa, sucede un gran colapso económico porque cae el plan de convertibilidad, año 2001, una gran crisis, y bueno, se modifica la ley de concursos y se quita ese límite de las quitas del orden del 40%, que es lo que ustedes ven hoy. O sea, hoy podemos celebrar un acuerdo que no tiene límites de quita. Puedo ofrecer la quita que yo quiera, ¿verdad? Les hago una pregunta, a ver si están estudiando bien. Para ustedes la quita, ¿es un modo de extinción de obligaciones o no? Y si fuera un modo de extinción de obligaciones, ¿cuál sería? Para mí no se está extinguiendo la obligación.
No sé, la verdad. Parcialmente No, sí. podría ser una Pero, renuncia pero es parcial. a esa parte. Bueno, esa cosa parcial que decimos, Lucía y Néstor, ¿qué tipo de extinción, qué tipo de medio de extinción de obligaciones sería? ¿Sería la quita un medio de extinción de obligaciones fuera del Código Civil, una manera así como concursal, o hay un medio de extinción de obligaciones especial? Se toman apuestas, ¿eh? Acá no estoy tomando examen, me dicen. ¿No sabemos? ¿No nos imaginamos? Arriesguemos. Yo voy por renuncia de esa Bien, parte. bien, hay una renuncia parcial del acreedor. Muy bien. No sería un acuerdo remisorio. Hay veces que se habla de la quita como un acuerdo remisorio, porque en la remisión lo que tenés que hacer es entregar el título de crédito emitido. Eso es una remisión, o los documentos. Pero sí, sería una renuncia parcial. Lo que sucede acá es que el crédito se reduce porque los acreedores renunciaron a cobrar más, ¿verdad? ¿Se entiende? Bárbaro. Bueno, entonces, en el año 2001, la ley 25.563 eliminó el mínimo ese de que no puede haber quitas superiores al 40%. Y se permitió que las quitas fueran de todo lo que las partes quisieran, ¿verdad? Por supuesto que imagínate lo que empezó a pasar. O sea, con una crisis como la que tenemos hoy en día, es probable que los concursados lo propusieran a sus acreedores acuerdos muy ruinosos, muy ruinosos. Entonces la ley 25.568 modificó el artículo 52 de la ley de concursos y lo redactó del modo que ustedes lo ven ahora. Si lees el artículo 52, vas a ver que el juez, si ve que están reunidas las mayorías legales, ¿verdad? Y que no hay una categorización especial, debe homologar, dice. Luego hay una parte en donde se le atribuye al juez una facultad muy especial, que es cuando no reuniste, pese a haber categorizado las mayorías dentro de cada categoría, es decir, volvemos un poquito atrás. Nosotros dijimos que el juez declara la existencia de acuerdo, ¿verdad? Pero acá tenés una situación muy especial, porque hay un acuerdo presentado, sin embargo, el concursado no reunió todas las mayorías dentro de cada categoría. Y acá al juez se le da un poder muy especial. Se le dice, miren, si usted ve que el concursado no obtuvo todas las mayorías, que son de 2/3 de capital y de mayoría absoluta de acreedores dentro de cada categoría, lo que usted puede hacer es homologar el acuerdo e imponerle ese acuerdo a los acreedores que no prestaron su conformidad, pero esto sucede si se dan ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esas condiciones? La primera condición, que es muy difícil de lograr, es que las 3/4 partes de los acreedores hayan prestado su conformidad. Primer tema. No es fácil, ¿no? O sea, tomando todas las categorías, tenés que tener 3/4 partes de los acreedores que hayan prestado su conformidad. Segundo tema que tenés que ver en el artículo 52 es que por lo menos en una categoría hayas llegado a tener mayoría. Por lo menos hay una categoría, tenés que haber funcionado bien. El tercer tema es que el acuerdo no debe ser discriminatorio. Esto quiere decir que las propuestas dentro de cada categoría deben permitir que un acreedor pueda tomar una u otra propuesta y no ser discriminado, ¿verdad? El otro tema que es relevante es que aun si no se cumpliera con esa no discriminación, por lo menos en la propuesta que tomó el acreedor tiene que cobrar más o menos lo mismo o no menos que la otra propuesta
que este acreedor no pudo suscribir. Y por último, lo más difícil también, es que la propuesta que el acreedor tomó no debe ser inferior a lo que ese acreedor pudiera cobrar en el caso de quiebra de la empresa concursada. Es decir, volvemos a la situación, porque no es fácil advertir este tema. Esto se llama Cramdown Power, viene del derecho norteamericano, esto está en el Chapter 11 del Bankruptcy Code, es una potestad del juez para cuando no juntaste las mayorías, la posibilidad de que el juez te dé una mano, ¿verdad? Y le diga, porque a veces hay acreedores rebeldes, acreedores que pese a que el acuerdo es bueno, no prestan su conformidad, ¿no? Entonces acá el juez puede, aunque no haya una mayoría, decir, no, esto se homologa y le voy a imponer este acuerdo a todos porque es un acuerdo bueno, ¿verdad? Lo que sucede con este Cramdown Power en el derecho argentino es que las condiciones que hay para que el juez ejerza este poder son muy gravosas. No es fácil juntar 3/4 partes de los acreedores, no es fácil que la propuesta de acuerdo vaya a dar una suma superior a lo que en el concurso, en la quiebra posterior, pueda cobrar un acreedor. En ese sentido, piensen ustedes que hacer todos esos cálculos es muy difícil, y después está el tema de la no discriminación entre propuestas dentro de cada categoría. Así que no es fácil reunir. Se ejerció este poder muy pocas veces. Y por último, en el inciso 4 del artículo 52, encontrás el tema de que el juez no debe homologar propuestas abusivas o en fraude a la ley, ¿verdad? Entonces, el juez ahí puede negarse a homologar. Así que, en la estructura del artículo 52, ¿qué tenés como idea? Bueno, el juez está frente a un acuerdo donde se reunieron las mayorías. El juez puede homologarlo, ¿verdad? O no homologarlo en el caso de propuesta abusiva o en fraude a la ley. ¿Bien? Y después tenés el otro tema. El juez está en presencia de un acuerdo en donde no están las mayorías, falta un poquito para juntar mayorías. Bueno, acá el juez tiene un poder para ayudar a la empresa concursada, es a favor de la empresa concursada en este caso, y puede imponer la homologación del acuerdo si se reúnen las condiciones que establece el artículo 52. ¿Se entendió todo esto? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces, vos me vas a preguntar, Lucía, Florencia, Rocío, Sofía o Néstor, me van a preguntar, bueno, ¿qué pasa, José, si el juez está frente a una propuesta abusiva o en fraude a la ley y no homologa? Fíjate que el artículo 52 no dice que el juez debe declarar la quiebra. No lo dice. Cuando vimos recién el tema de la impugnación, vimos que si el acreedor triunfaba en la impugnación del acuerdo, el juez declaraba la quiebra. Pero acá, si el juez no homologa, no dice que la consecuencia es la quiebra. Esto generó en la doctrina argentina ríos de tinta, porque por ejemplo el profesor Pablo Heredia, juez de la Cámara Nacional Civil Sala C, decía que el juez debía declarar la quiebra. Y otra parte de la doctrina entendía que como no estaba esa sanción legal impuesta en el artículo 52, no debía hacerlo. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Bueno, la Cámara Nacional de Comercio en el año 1998 emitió un fallo que se llamó Línea Vanguard, en donde un juez en disidencia, el doctor Monti, luego echado por corrupción, te cuento el chismerío, dijo, bueno, acá lo que tiene que haber, ¿verdad? Si tenemos una propuesta abusiva en fraude a la ley, el juez no debe homologar. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que abrirle la oportunidad al concursado para que mejore su propuesta, abrir un nuevo periodo de exclusividad, ¿verdad? Y tratar de ver que mejore la propuesta, reúna las mayorías, así podemos homologar el acuerdo. Este procedimiento se denominó tercera vía. Es decir, no está en la ley, fue una creación jurisprudencial. Y abrimos un nuevo periodo de exclusividad, viejo, mejorá lo que hiciste, te doy algunas pautas, ¿verdad? Y mejorá lo que hiciste. Esto en capital es muy común, es muy común. Lo mismo pasó en la provincia de Mendoza.
En la provincia de Mendoza, voto del juez Mozo también, y un voto de la jueza Aida Melmacher de Calucci, en ese momento era jueza, habilitaron esta idea de la tercera vía, ¿verdad? La idea de, ante un acuerdo que sea para un juez en fraude a la ley o abusivo, en realidad serían acuerdos lesivos, en mi opinión. Es decir, generarían una lesión a quienes, a los acreedores que no prestaron su conformidad, ¿verdad? La oportunidad de que se reconduzca ese acuerdo de alguna manera, se mejore, así podemos homologarlo. En la ciudad de Buenos Aires, esto, como les dije, es muy común y he visto terceras y cuartas vías, es decir, que venga el acuerdo, el juez diga, no, esto es abusivo, nuevo periodo de exclusividad, no, viene el concursado y dice, bueno, acá conseguí las mayorías, este es un nuevo acuerdo, y el juez diga, no, esto sigue siendo abusivo, otra vez. Lo he visto varias veces a esto. Acá en Mar del Plata eso no sucede, y en provincia de Buenos Aires no es común. Es decir, acá, si el juez ve que están las conformidades, homologa. Y si ve que no están las conformidades, no homologa. Tiene que ser muy burdo el concurso como para que el juez no homologue, y la verdad es que casi nunca sucedió. Ustedes me van a decir, bueno, doctor, ¿cuál es el ejemplo de una propuesta abusiva o en fraude a la ley? Imagínate que yo te propongo, bueno, te voy a pagar el 50% de los créditos, con 3 años de gracia, o sea, dentro de 3 años no te voy a pagar nada, y después en cuotas anuales, ¿verdad? En 10 años. ¿Verdad? Fíjate que si yo te lo miro así y no tiene intereses este acuerdo, ¿cuánto vas a cobrar, Lucía, Florencia, Rocío, Sofía, Néstor? Vas a cobrar nada dentro de, o sea, y pensá que perdés, hay gente que cuando se presenta a verificar en un concurso, se presenta a verificar por ahí todo lo que tiene es ese crédito, porque ahí confió en esa persona, porque le prestó plata o lo que sea, y lo pierde todo, ¿viste? Entonces, las propuestas abusivas pueden ser tienen muchas connotaciones. Por eso, si ustedes ven el tema del caso Correo Argentino, van a ver cómo la fiscal Boquín se opuso muchas veces por el tema de que esto era una propuesta abusiva, diciendo que el crédito que se pretendía pagar al Estado Nacional a valor presente, ¿verdad?, licuaba mucho su acreencia. En la actualidad, si ustedes siguen el caso, verán que el concursado, que está representado por un distinguidísimo abogado de la matrícula, el doctor Javier Lorente, ofreció pagar el crédito del Estado 100% luego de la homologación, o sea, pagar todo. Claro, como no tiene intereses, porque están suspendidos hace 20 años los intereses de ese crédito, bueno, el abogado ve la manera de sortear un poquito el problema. Todo eso ha sido motivo de impugnaciones por parte del Procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Zanini, que dice, bueno, pero esta propuesta, al no llevar intereses, sigue siendo una expoliación. Y todo esto lo pueden ver en los diarios y seguir toda esa discusión, que es una discusión política, pero desde el punto de vista jurídico es muy interesante de ver. Bien, así que eso es lo que pasa con la propuesta abusiva y con la cuestión de la tercera vía. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Dificultades? ¿Inconvenientes? ¿Nada? ¿Sigo? Macanudo. El juez dicta su sentencia y homologa el acuerdo. ¿Qué es homologar? Homologar supone que vos haces homólogo algo, es decir, decís, este acuerdo, ¿verdad?, está conforme el ordenamiento jurídico argentino, por ejemplo. Eso es homologar, ¿verdad? En la legislación argentina, artículo 52, ¿qué es lo homologable? Bueno, el acuerdo no debe ser abusivo en fraude a la ley. En la medida que no sea abusivo en fraude a la ley, ese acuerdo sería homologable. Hay 2 condiciones necesarias para que ese acuerdo sea homologable, y es que no sea abusivo ni en fraude a la ley. Vos me preguntarás, José, ¿y cómo puede ser un acuerdo en fraude a la ley? Por ejemplo, un acuerdo que sea absolutamente imposible de ejecutar, ¿verdad?, por un motivo legal, es un acuerdo en fraude a la ley. Me acuerdo de uno, si quieren se los cuento al caso, porque fue el socio de mi papá, que era abogado, era un muy buen abogado, y una vez ofreció en un concurso preventivo que todos los créditos quirografarios, ¿verdad?, si prestaban su conformidad, pasaran a ser créditos privilegiados con el privilegio de prenda sobre un montón de vehículos. En principio parece un acuerdo de lo más ingenuo, ¿verdad? ¿Qué problema hay? Está bueno, le mejoramos
las categorías a los créditos, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaba en ese momento? La ley de prenda con registro decía que para que vos seas acreedor prendario tenías que ser o un banco, ¿bien? O una entidad financiera o el Estado. Con lo cual, acreedor prendario no podía ser cualquiera. Entonces la prenda no se podía inscribir. El acuerdo era imposible, ¿verdad? Todo eso fue en el juzgado número 7. Al final nunca se inscribió la prenda, fue todo un desastre, la empresa cayó en quiebra. Me acuerdo del caso, fue muy divertido. Pero lo que te quiero decir es, eso es un caso de fraude a la ley, algo donde es imposible. Por ejemplo, qué sé yo, la constitución de una sociedad con los acreedores, una de las propuestas respecto de un tipo de sociedad que no exista en nuestro derecho, también sería un acuerdo imposible. Bueno, macanudo. Esa sería la cuestión. Bien, la sentencia de homologación, ¿cómo es? Bueno, es una sentencia en donde el juez evalúa que se reunieron todas las conformidades, hace todo el cómputo. Si está bien hecha, el juez replica cómo fue la propuesta de acuerdo que obtuvo la conformidad, ¿viste? Ahora, muy pocos jueces hacen ese ejercicio de incluir en su fallo cómo es el acuerdo, ¿verdad? No lo hacen todos los jueces. Pero eso sería la buena práctica judicial. Obviamente el juez tendría que hacer mérito que la propuesta no es abusiva y no es en fraude a la ley, que se han reunido las mayorías legales y en función de eso procede a homologar. En la misma sentencia se regulan honorarios. El juez tiene que regular los honorarios del síndico en esa misma sentencia. Esos honorarios van a ser exigibles dentro de 90 días. Cuando lo mirás, 90 días no parece mucho, pero como vos ya sabés, en la ley concursal los 90 días son ¿de qué tipo? ¿Hábiles o corridos? Hábiles judiciales. Son hábiles judiciales. 90 días hábiles en la Argentina es un año casi. Te digo, es un montón de tiempo, te agarra la feria. Se extiende mucho. Pero claro, viene el feriado de Pascua, el día de San Martín, qué sé yo, y es un montón de tiempo esos 90 días. Así que el síndico, mientras tanto, está esperando ahí. Son 90 días o con la primer cuota. O con la primer cuota. Esa sería lo que impone la ley. ¿Qué pasa con esta sentencia como luego al acuerdo? Bueno, pasa lo mismo que con la sentencia del artículo 36. Es una sentencia que no se notifica por cédula. No se le manda una cédula al resto de los acreedores. Es una sentencia que se notifica por nota. ¿Bien? Inmediatamente después de que el juez dictó la sentencia, o incluso dentro de la sentencia, el juez debe dictar las medidas para la ejecución del acuerdo. Eso lo dice el artículo 53. Son medidas como, por ejemplo, el tema de inscribir las garantías en un acuerdo de ese tipo, por ejemplo, transformar a los quirógrafos en prendarios, o ordena constituir la sociedad, si la propuesta de acuerdo fuera la constitución de sociedades. Te digo que la parte más interesante, creativa y divertida del derecho concursal está con el tema de cómo elaboramos esa propuesta de acuerdo. Tiene que ser una propuesta muy convincente para que los acreedores nos la voten, ¿verdad? Es todo un arte de negociación que está muy bueno y que es interesante. Porque entre otras cosas, los acreedores no te van a votar cualquier propuesta, sino que tiene que tener una explicación económica. Vos tenés que explicar cómo es el flujo de fondos de esta empresa, cómo es que les vas a poder pagar en estos plazos. La verdad es que los acreedores no es que son nene de pecho, sino que lo que quieren es cobrar. Así que no solamente tenés que hacer una propuesta de quita y espera, sino que tiene que tener algún fundamento económico. Bien, ¿qué pasa una vez que lograste este acuerdo? ¿Qué efectos tiene? Es el punto 10.2. Bueno, tiene un efecto espectacular. Porque este acuerdo lo que produce es la novación de todos los créditos. Una magia modesta, pero magia al fin. ¿Qué es esto? Bueno, quiere decir que todos los créditos que tenía el concursado de causa o título anterior, ¿verdad?, se extinguieron por novación y nacen nuevos créditos, y ese crédito tienen las condiciones, digamos, las modalidades en materia obligacional que tiene el acuerdo que se ha homologado. Imaginemos, vos te presentás, tenés unos cheques, unas facturas, unos remitos, que dicen que fue por la compra de una mercadería, que no te pagaron, qué sé yo. Esa es la causa de tu crédito, te presentaste a verificar, indicaste artículo 32, monto causa privilegio, ¿verdad? Esto es
el origen de tu obligación, ¿no? Macanudo. Imaginemos que es un crédito más o menos interesante, Sofía, un crédito de una compra por 2, 3 millones de pesos, ¿no? Ese es tu crédito. Bien, entonces vos pasás por el periodo de exclusividad, resulta que el concursado no te llama ni por teléfono, nada, celebra el acuerdo con los otros acreedores, ¿verdad? Y ese acuerdo es pago del 30% de los créditos a 10 años, ¿no? Macanudo, imaginemos que el juez homologa ese acuerdo, pese a que es un poco abusivo, imaginemos que esto es así, ¿bien? Bueno, esos 3 millones de pesos que vos tenías, ya no los tenés más. Tenés ahora tu milloncito, menos de 1 millón, más o menos 750.000 pesos, ¿verdad? Que vas a poder cobrar en 10 años. Y no se puede volver atrás. Tu crédito de 3 millones de pesos se extinguió. No está más, no existe más. Lo que vos tenés ahora es el derecho a cobrar lo que el acuerdo homologado te dice. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿Renace tu crédito de 3 millones? No, no renace tu crédito de 3 millones. Te quedaste con los 750.000 mangos de tu crédito. Punto, ahí hay 10 años. Por supuesto que cuando quiebra, todos los créditos se vuelven exigibles, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero decir es que el efecto novatorio es espectacular porque el crédito anterior no renace. Es una novación legal. No renace ni siquiera en el caso de que este acuerdo se incumpla. Y ese efecto es un efecto muy tremendo por la siguiente razón. Te lo voy a explicar, prestame mucha atención. Vos llegaste a un acuerdo como el que estamos hablando, ¿no? Tenés pago del 30% a 10 años, ¿verdad? Con 2 años de gracia. Es decir, durante 2 años no vas a pagar nada, después vas a pagar en cuotas hasta el año 10. ¿Se entiende? ¿Sí? Macanudo. Esto es así. Imaginemos que vos le mochaste el 70% del capital a todos los créditos. Todo eso los acreedores lo renuncian. Como dijo bien Néstor, lo renuncian. Bueno, macanudo. Pasan los 2 años, ¿no?, del periodo de gracia. Imagínate que la empresa sigue funcionando. El concursado se sigue endeudando. Aparecen créditos postconcursales. O sea, créditos que no son de causa o título anterior al presentación concursal, sino que son posteriores, ¿verdad? A los 2 años, el deudor no cumple y la empresa quiebra. ¿Qué va a suceder, Florencia? Lo que va a suceder es que vos vas a verificar, tu crédito va a quedar verificado en la quiebra por ese 30% que se llevó al acuerdo. Y el acreedor postconcursal, el que vino después, ¿cómo va a ingresar a la quiebra? Va a ingresar por el 100% de su crédito. ¿Entendés? Es una situación muy injusta. El efecto novatorio tiene esa consecuencia. Maltrata al acreedor concursal, ¿verdad? Y de algún modo le mejora la situación al acreedor postconcursal. Es muy injusto. El maestro Héctor Cámara, ustedes seguramente escucharon hablar, un jurista cordobés lamentablemente fallecido, el prócer del derecho concursal argentino, decía que los acuerdos preventivos, esto con la ley 1950, si por incumplimiento se resolvían, como si fuera un contrato. ¿Por qué? Porque él tenía la matriz italiana, que es una matriz bastante contractualista en las leyes falimentarias de su época, ¿no? Entonces se decía, bueno, acá volvés a recuperar el 100%, ¿verdad? No es que la quita va a sobrevivir, va a ser ultraactiva a la quiebra. ¿Y por qué? Porque el acuerdo se resuelve. Esto era lo que decía el maestro Héctor Cámara, yo creo que lo decía muy bien y era una muy buena idea. Pero desde el año 95, cuando se sanciona la ley 24.522, se le da este efecto novatorio legal a todos los créditos derivados de un concurso preventivo, con lo cual no hay posibilidad de que renazcan pese a la quiebra posterior. ¿Todo esto lo entendimos? ¿Dudas? Yo ¿Inquietudes? tengo una pregunta que en realidad me quedé con algo anterior. Dale. Lo de la tercera vía, que acá, bueno, no se aplica, pero sí aplica tanto en el caso de si es abusivo y de si es en fraude o solamente relacionado a propuestas abusivas.
porque no parecería lo mismo proponer algo abusivo que proponer algo que realmente no es viable bajo ningún punto de vista. Muy buena pregunta. En general no se han hecho distinciones. Es decir, en los dos casos se aplicó el tema de la tercera vía. Pero la solución de la tercera vía es una consecuencia de que en el artículo 52 no está legislado qué pasa en el caso de que el acuerdo no se homologue porque la propuesta es abusiva o con fraude a la ley. Entonces, ahí la jurisprudencia inventó la tercera vía, digamos. Pero no es algo que en donde se discrimine abuso y fraude. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cuál es la razón de ser de que si los nuevos, o sea, si se da el acuerdo y se cae en quiebra, ¿por qué los nuevos acreedores tienen el 100% cuando en realidad el concurso es la manera de evitar la quiebra? ¿Por qué se perjudica a los acreedores anteriores? Excelente pregunta. La realidad es que es una injusticia, como tantas hay en la vida. Acá, digamos, se le dio este efecto novatorio, que no es algo que esté en todas las legislaciones del mundo, te anticipo, con la idea de que nazcan nuevas obligaciones, con la idea de sanear el pasivo, y en el fondo del alma, querida Rocío, esto fue así porque la ley 24.522 se sancionó en el año 95, cuando regía la convertibilidad del austral. En esa época no había inflación. Yo la viví, toda la década del 90 la viví, y era una vida muy linda desde un punto de vista, porque no había inflación. O sea, y un peso era igual a un dólar. Y te ibas al extranjero y vivías bárbaro, y estabas acá y era fantástico. Durante un periodo que duró, ¿no? Durante el periodo en que eso duró. Entonces, como no había inflación, se decía, bueno, la realidad es que después de la quiebra, cuando vayamos a la quiebra, y bueno, prestaron su conformidad, renunciaron, la idea de Néstor, profunda, al crédito. Bueno, ¿por qué le vamos a dar, digamos, un recálculo a los acreedores que apoyaron al concursado? Pero, como vos podés ver y advertiste sencillamente, es una situación muy injusta, porque le mejora la situación al postconcursal respecto del acreedor concursal, que es quien apoyó al concursado, renunció a parte de su crédito para que la empresa Claro. sea viable y se pueda recuperar. Es Exactamente. No Bien. para que termine en quiebra, es justamente para que pueda cobrar sus créditos y el otro pueda seguir en camino. Lo que les quiero recomendar a ustedes, ya que estamos, es la siguiente. El derecho no es algo neutro al valor. Las leyes están para que uno las pueda criticar, igual que la opinión de los autores y todo eso. Cuando se habla de la dogmática, en realidad se habla de gente que tiene que ser medio cuadrada, no ser abogados, ¿verdad? Aceptar chupamedia, no sé, que tiene que ser alguien muy dogmático. Las leyes muchas veces son injustas. Las opiniones de los autores muchas veces están equivocadas. Ustedes, si estudian abogacía, tienen que tener una mirada crítica de las cosas. Y en esto de las quiebras hay en juego muchos intereses, y hay veces que las leyes se equivocan, hay situaciones donde la ley es muy injusta, y hay otras veces en donde los hechos no son los que la ley previó, y la aplicación de la ley a veces también genera disparates. Así que hay que tener esa mirada siempre. Bueno, sigamos con el tema de los efectos del acuerdo homologado. Así que ya lo entendimos, ese efecto novatorio es letal. Pero además hay un efecto, de ese efecto novatorio se deriva lo siguiente, y es que ese acuerdo homologado se va a aplicar a todos los acreedores de causa título anterior. A los que vienen tramitando una verificación tardía, a los que vienen tramitando una revisión, a los que todavía ni siquiera se presentaron, por ahí tienen un juicio ordinario en trámite, ¿verdad? Todavía no obtuvieron sentencia, a todos se les va a aplicar. Muchas veces esos incidentes tardan muchos años en terminarse, porque a veces el concursado los apela, los chicanea, y llevan años y años y años. Entonces, ¿cuándo se le empieza a aplicar el acuerdo? Y con la sentencia firme se le empieza a aplicar el acuerdo. No es que el tiempo que pasó, ¿verdad?, este señor que no fue reconocido lo aprovecha de alguna manera. No,
Tiene la sentencia, verificó tardío, ¿verdad? La tiene 3 años después de que salió la sentencia de homologación y dice pago a 10 años. El tipo tiene que, después de esos 3 años, esperar otros 10 años. ¿Te das cuenta, Lucía, lo que es esto? Es una cosa bastante pesada. Ahora, eso pasa con el tardío o con el que fue declarado totalmente inadmisible. Pero aquel que está en una etapa de revisión, a veces parcial de su crédito, porque por ejemplo lo declararon admisible por 10 pesos y lo declararon inadmisible por 5 pesos. Bueno, por la parte que este señor fue declarado admisible, el tipo puede ir cobrando, ¿verdad? Puede ir cobrando. Incluso va a poder ir cobrando aunque el que haya iniciado la revisión de esos 10 pesos haya sido el concursado. Lo que pasa es que a este señor se le va a pedir cierta garantía. Normalmente la guita va a quedar depositada, van a pasar cosas. ¿Me siguen? Pues la revisión de créditos no es algo que solamente puedan hacer los acreedores, sino que el concursado también puede pedir la revisión de los créditos porque, por ejemplo, considera que no le debe hasta el señor. Pues ese señor tiene su crédito, está verificado, ¿verdad? Se le aplica el acuerdo homologado, pero mientras tanto está en discusión el origen de su crédito o la totalidad de su crédito. Bueno, ¿este señor puede ir cobrando? Sí, puede ir cobrando, pero se le tiene que reunir de ciertas garantías para que en el caso de que la revisión fuera exitosa, este señor, ¿verdad?, pueda devolver el dinero que cobró mientras tanto el acuerdo le era aplicable. ¿Bien? ¿Se va entendiendo todo esto? Bien, ¿qué pasa? Hay una cosita más. ¿Qué pasa acá? Creo que es fácil de entender. ¿Qué pasa con los créditos privilegiados? Bueno, si no ofreciste un acuerdo para créditos privilegiados, los créditos privilegiados tienen su camino. Digamos, casi no son concursales. Una vez que el tipo vino, el acreedor privilegiado, vino, se presentó, verificó, ¿verdad? Lo que puede hacer es ir al juzgado de competencia donde él tiene que hacer e iniciar la ejecución, rematar, hacer lo que quiera, ¿verdad? Al privilegiado no lo alcanza el concurso preventivo, salvo que haya una propuesta especial para privilegiados. Pero para esa propuesta necesitas una mayoría muy rigurosa porque es la unanimidad. Entonces, lo que sucede habitualmente es que el acreedor hipotecario, el prendario, pueden iniciar su ejecución individual aún después de homologado el acuerdo, lo cual genera no pocos problemas, porque por ahí, digamos, lo hipotecado es toda una fábrica, imagínate, los acreedores están trabajando. Una pregunta, Sí, porque ponele, un acreedor hipotecario, sí, cuando se abre el concurso no va a poder, o sea, no puede ejercer su acción individual de ejecución, ¿o no? no. Tiene que Porque presentarse. a todos se les cierra esa vía porque abrió el concurso. Hay dos, artículo 32, este señor, digamos, por el principio de concursalidad, aunque sean privilegiados, tiene que presentarse y verificar su crédito. Una vez que se presenta y se le tiene por verificado el crédito, bueno, macanudo, el tipo ahí sí puede ir a la jurisdicción que corresponde y iniciar la ejecución que él quiera. Esa Digamos, era la pregunta. ¿Cuándo va a poder ir a pedir la ejecución? ¿A partir de qué momento? Cuando ya lo tiene verificado. cuando ya está verificado y no hay discusión. Y Bien. digamos, el acuerdo homologado a él no lo alcanza. Lo que sucede es que como el concursado puede ofrecer una propuesta durante el periodo de exclusividad para privilegiados, lo cierto es que ningún juez dice, che, te voy a dar trámite a esta vía, hasta que no finalizó el periodo de exclusividad. Porque el juez quiere tener la tranquilidad de que no hayan vuelta atrás en el proceso. ¿Me seguís? Pero Generalmente entonces, Sí. perdón, pero entonces no terminó el periodo de exclusividad, ¿no? Pero el acreedor se le ocurre querer querer pedir la ejecución. Es ante el mismo juez. Su pretensión va a estar un poquito suspendida. La verdad es que su derecho no se extinguió, él tiene el ejercicio de la acción individual, pero ¿cuándo la puede materializar? Y yo te digo cuando termina el periodo de exclusividad. ¿Por qué? Porque hasta ese punto es que el concursado puede ofrecer una propuesta de acuerdo, ¿verdad?
Incluso fíjate que 10 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, el concursado tiene que exteriorizar la propuesta. Recién ahí se sabe si va a ser una propuesta que incluya a privilegiados o no. ¿Se entiende? O sea, en los hechos, lo cierto es que vas a poder avanzar con la ejecución de tu crédito vencido el periodo de exclusividad. Incluso te cuento, en un caso muy famoso acá en Mar del Plata, que fue el concurso de supermercados Toledo, esto se resolvió así, ¿verdad? Los acreedores que se presentaron a verificar, acreedores que tenían privilegios sobre ciertos inmuebles de la empresa concursada, y el juez dijo, no, vos no podés ejecutar tu hipoteca hasta que no venza el periodo de exclusividad, porque si no frustrarías la posibilidad de una propuesta de acuerdo que haga el concursado para acreedores privilegiados. Bien, después tenemos el tema de qué pasa, dice el programa, qué pasa con los honorarios del síndico si no los pagás. Bueno, si no pagás los honorarios del síndico, quebrás, ¿verdad? El síndico te puede pedir la quiebra, a veces sucede, ¿verdad? Pero generalmente yo te digo, muchas veces no se cumplen esos 90 días y se trata de llegar a un acuerdo con el síndico para poder pagarle. Los honorarios de los síndicos en la ley de concursos no son muy elevados, como a veces se puede sospechar, son bastante flojitos en muchos casos. Los síndicos no cobran mucho, ¿verdad? Tienen que tener un pasivo muy grande y un activo importante para que el concurso sea algo realmente importante desde el punto de vista de honorarios. Bueno, ¿qué otra cosa más? El tema de los fiadores y los codeudores. Es muy relevante esto. Yo les dije a ustedes que la homologación del acuerdo tiene ese efecto novatorio que es realmente extraordinario, ¿no? Espectacular. Ahora, es una innovación legal muy especial porque no alcanza a los codeudores ni a los fiadores. Es decir, el concursado, imagínate que le debe a alguno de ustedes, ¿verdad? Y tiene un fiador, ¿verdad? Maganudo. Se presenta en concurso, hace una propuesta de acuerdo, obtiene la homologación, eso supone la innovación de tu crédito respecto del concursado, pero vos podés continuar o ejecutar al codeudor o al fiador no por el acuerdo homologado, sino por el 100% de tu acreencia. Es decir, ese efecto novatorio no llega a alterar las relaciones que vos tengas con el fiador o con el codeudor. Es decir, no se propaga el efecto novatorio. Lo cual hace que este efecto novatorio sea algo bastante especial, Florencia, porque no es una innovación clásica en donde se extingue toda la obligación anterior. Quedan hilachas de la obligación anterior si hay codeudores o fiadores, porque de algún modo la obligación principal persiste, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de concurso del garante? Bueno, en el caso de concurso del garante, acá me pregunta Néstor, lo que sucede es que podés hacer una propuesta unificada, ¿verdad? Si el garante se concursa contigo o dentro del plazo que establece la ley, y el garante va a poder presentar con una propuesta idéntica a la que presentó el concursado, o puede ofrecer una propuesta diferente. Así que en ese caso podés salir al tiro, digamos, del problema. Así que bueno, esto es, digamos, lo más interesante de la cuestión de la homologación. Por supuesto que podría referirme a algunas cosas más vinculadas a concursos de agrupamiento, en donde la facultad de homologación también se amplía un poquito, ¿verdad? Porque no es necesario reunir las mismas mayorías en el concurso en caso de agrupamiento que en un concurso común. Puede ser que alguna de las sociedades agrupadas dentro del conjunto no logre todas las mayorías. Bueno, hay un mecanismo en el concurso de agrupamiento que permite compensar un poquito eso para homologar una propuesta que sea común a todos los miembros del grupo, ¿verdad? Pero no me voy a meter mucho más en eso. ¿Por qué? Porque son muchas ideas ya, y ustedes tienen una capacidad limitada de absorción. Hablamos de muchas cosas, traté de ser lo más claro posible, y no sé si ustedes saben que una vez en uno de los cuentos de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, en un momento Watson
le dice a Sherlock que si quería que le explicara el funcionamiento del sistema solar, ¿verdad? Y Sherlock lo mira y le dice, no quiero saber nada con eso. No me expliques nada. ¿Por qué? Porque si me explicas esto, dice, el cerebro es como un vaso, ¿verdad? Y tiene una capacidad limitada. Si me tirás este conocimiento, se me van a ir otros conocimientos que para mí son más útiles el funcionamiento del sistema solar. Y acá pasa lo mismo. Si introducimos más ideas, las ideas principales que les acabo de dar para que ustedes absorban, se les van a ir. Así que mi deseo es que las retengan. Así que vamos a terminar esto acá, salvo que tengan alguna otra pregunta que quieran hacerme, duda, inquietud. Yo me quedé pensando, A acá ver. dijimos que si se ven las conformidades se homologa y si no, no lo va a homologar. Pero ¿qué pasa en ese caso? Si no homologa, no sé, por ejemplo, tenemos un caso, una propuesta abusiva claramente. El juez Sí. no quiere homologar. ¿Qué pasaría entonces? Va a dictar una sentencia, ¿verdad? Sí. Y si está de acuerdo a la jurisprudencia que inaugura lo de la tercera vía, va a abrir una tercera vía. Va a decir, mire, esta propuesta yo la considero abusiva por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, porque no tiene compensación por intereses, porque la inflación en la Argentina es muy alta y entonces los plazos son demasiado elevados. Va a decir eso y decir, bueno, lo intimo al concursado a que en el plazo de 30 días hábiles mejore su propuesta y me traiga nuevas conformidades, ¿verdad? Eso es ejercicio de la tercera vía. Eso es lo que ha sucedido básicamente en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. Acá en Mar del Plata no ha habido casos, no han habido casos. Pero entonces acá eso quiere decir que se homologa, la verdad, cualquier tipo de acuerdo. La mayoría de las veces se homologa cualquier tipo de acuerdo. Mm. Sí. Muchas veces acuerdos muy injustos, Lucía. Yo he visto acuerdos que mirá, una vez, juzgado 9, vi el acuerdo de un señor que era una especie de capitán de navío, capital de buque, viste, mercante. Y era de esos marinos que tenía una novia en cada puerto, el señor. Tenía hijos por toda la costa atlántica, ¿verdad? Y lo que debía este señor era una fortuna de alimentos. Fortunas debía de alimentos. Y se concursó para no pagar los alimentos de los hijos. Yo lo vi, Luciano, no es que me lo contaron. Y para defraudar a los hijos, ¿sabes qué hizo este señor? Inventó créditos con mutuos, no con pagarés, para no caer en el problema de Translínea, DIFRI, etc. Sino que con una especie de mutuo, instrumento privado, ¿verdad? Inventó, tenía un montón de amigos, también marineros, y se presentaban con los mutuos, ¿verdad? Y eso se homologó, juzgado 9, hace muchos años pasó. Eso lo he visto. Y he visto situaciones, también he visto, por ejemplo, consumidores, ¿verdad? Gente que por ahí tenía un sueldo público, inembargable, entonces iban, sacaban televisores, heladeras, todos los electrodomésticos que te puedan ocurrir, ¿verdad? Y después iban y se presentaban en quiebra, ¿verdad? Y cuando vos ibas a ver, decían, bueno, activo, tengo un secador de pelo y un celular. Esto también, te lo cuento, lo vi, activo, secador de pelo y un celular, para que no sea una quiebra, ¿verdad?, por falta de activo. El activo, secador de pelo y celular. ¿Qué pasa con la quiebra? Pasa una magia también muy interesante. La persona física quebrada se puede rehabilitar después de un año. O sea, tu pasivo falencial queda atrás y vos tenés la oportunidad, que en el derecho americano se llama fresh start, es decir, la posibilidad de volver a empezar una nueva vida sin que el pasivo viejo, esas obligaciones que no pagaste, te puedan molestar en tu nuevo patrimonio, porque has sido rehabilitado. ¿Me seguís? Eso también existe en la Argentina y mucha gente quiebra para obtener la rehabilitación y volver a empezar. Y deja atrás todos esos acreedores, gente que queda absolutamente ingrata porque no le pagaron y están en un concurso, estuvieron años y no cobraron nada, y después en una quiebra y no cobraron nada. Es decir, el concurso y la quiebra son situaciones muy especiales donde hay que estudiarlos, hay que mirarlos con sentido crítico, como dijimos, para tener
una opinión sobre estas cuestiones. Son fenómenos muy frecuentes. Ustedes se van a recibir dentro de no mucho tiempo, va a ser poquito, no va a pasar mucho tiempo que nos crucemos con Florencia, con Sofía, con Néstor, Rocío y Lucía, nos vamos a encontrar en tribunales, y yo voy a estar en algún lado, por ahí soy acreedor, por ahí soy concursado, y vos vas a estar en otro, y va a pasar, y vas a tener que tener una idea sobre estas cosas, por eso es importante estudiarlo. Por eso, Lucía, te recomiendo, y todas las demás, que se compran, Néstor, que se compren libros de derecho concursal. Está bueno tener un libro de derecho concursal. Por ejemplo, la ley comentada de Francisco Jungenbach Molina Sandoval, no es muy cara, está buena, son 2 tomos, fácil, manejable. La ley de Pablo Heredia es un tratado, son 5 tomos, bastante, ya es una cosa más cara. Derecho concursal clásicos, como el libro de Mafía, como el libro de Cámara, están con la ley vieja, 1951, pero son libros que son fáciles, lindos de leer. Hay que tener libros y hay que comprar libros y hay que tener una biblioteca linda. Aunque no los leas ahora, aunque no, mirá, te pido que te lo compres aunque no lo leas. No lo leas. Yo quiero que lo tengas. ¿Por qué? Hay veces, yo tengo una biblioteca más o menos de 2.000, 3.000 libros. Y todo el mundo cuando viene a mi estudio dice, pero ¿vos leíste todos estos libros? Y la verdad es que leí muchos, pero no todos. Porque una biblioteca, en realidad, es como un laboratorio de investigación. Uno lo tiene para cuando lo necesita. ¿Entendés? Lo tenés al libro y bueno, lo tenés ahí a mano, tenés en la duda, agarrás el libro. Es como tener algo que después lo vas a usar. No tenés que leerlos a todos los libros y todo el tiempo. No. Lo tenés que tener porque es, digamos, una herramienta de investigación en algún momento. Y la abogacía requiere de esto todo el tiempo. La abogacía es una profesión, chicos, extraordinaria, linda, divertida. No es el embole que a veces el estudiante piensa, no, es algo que es muy dinámico y muy creativo, muy creativo. Todo el tiempo estás creando nuevos argumentos para posicionarte frente a una situación que es un conflicto social. Y en una quiebra hay que ser muy creativo también en un concurso, muy creativo. No es algo que sea aburrido, no, al contrario, es algo muy emocionante que lleva mucha adrenalina en el medio. Es muy emocionante todo. Se hace con pasión, es una profesión que a diferencia de otras necesitas pasión todas las mañanas para levantarte, para ir a trabajar y hacer las cosas bien, porque ayudas a las personas. Las situaciones en los concursos de las quiebras son dramáticas. La gente a veces está en el trance de perderlo todo. Es decir, el concursado llega a tu estudio totalmente estresado. Es una persona que necesita contención, apoyo, cuidado, cariño, buen consejo, porque esa persona te puedo asegurar que la esposa lo dejó, los hijos ya lo miran mal, los socios lo cagaron, los acreedores lo quieren matar, a veces lo quieren matar en serio, o sea, de verdad verdadera, y cosas así. Y vos a esa persona tenés que darle un consejo profesional para que rehaga su vida, ¿verdad? A veces esa persona no puede salir a la calle, porque lo quieren matar, lo da vergüenza, y esa persona es una pelota de nervios así, que vos lo mirás y decís, no puede ser que esta persona viva así, no puede ser, ¿qué podemos hacer por este hombre? Y bueno, tenés esta ley, es una herramienta bastante poquita, escasa, para tratar de resolver sus problemas, y muchas veces funciona. O sea, muchas veces el concurso tiene efectos mágicos. Es decir, vos parás una bola de crédito, se presenta la demanda concursal, apertura, se frenaron todas las presiones. Sale de escena el concursado, aparece el abogado a ponerle la cara a los acreedores, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, señores, tranquilos todos que vamos a resolver este problema. ¿Bien? Esa es tu labor, es apasionante, es lindo, no es algo que te vaya a desagradar. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? ¿Disfrutaron? Muy interesante. Gracias. Bien. Saben ustedes que tengo mi página, el grupito de concursal UNMDP, me piden, quedan invitados para siempre, o sea, van a estar en esa página, aunque después se reciban, no se reciban y tengan 180 años. Van a estar ahí y van a poder ver las cosas que subimos, que tratan de ser cosas amigables, ¿verdad? Mirá, lo lindo de Internet es que vos podés ver al mejor profesor del mundo dando clase de Derecho Concursal. Lo podés ver, está buenísimo. Entonces,
Yo creo que para eso sirve la Internet y para eso sirven los grupos de Facebook. Entonces vas a ver, por ejemplo, conferencia de Michele Tarufo, el mejor procesista del mundo, falleció hace poquito. Vas a poder ver Héctor Alegría, el mejor comercialista de Argentina. ¿Querés ver una clase de él? El vicedecano de la UBA es el doctor Marcelo Gebhardt, y es un concursalista excelente, ¿verdad? Y puse varias clases de él para que ustedes lo vean también. O Francisco Jungenbach, profesor cordobés, fiscal de Cámara, un tipo genial, buen tipo. Y además todas esas personas las vas a tener ahí en el grupo, van a estar como amigos, le vas a poder preguntarle lo que vos quieras. Así que métanse nomás y traten de estudiar con ganas y con alegría. Sáquense esa mala onda que a veces viene acá en la educación universitaria, ese miedo. No. La educación tiene que ser algo lindo, divertido, para compartir, para aprender, ¿verdad? Y para ser mejores. Ese es el objetivo. Bueno, chicos, buenas tardes, disfruten mucho y espero que tengan éxito en el parcial. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos.